Señores, tal vez el mejor testimonio que puedo dejar del desconcierto de la violencia cohonestada por el Estado sea mi propia vivencia. Soy Mario Javier Pacheco, profesional en literatura y columnista de Quién y Qué. Fui propietario del Diario de la Frontera y presidente del directorio del Partido Conservador de Norte de Santander. Escribo e investigo sobre cultura e historia. Tengo 64 libros publicados, la mayor parte de los cuales sobre las zonas de conflicto, y manejo la cátedra local de la paz, porque creo que la educación es la mejor forma de pacificar el país. He vivido la guerra, porque yo vivo en esos territorios nacionales, en este momento, en la zona del Catatumbo. Viví la guerra en Ocaña, el secuestro, la extorsión, el asesinato de muchos de mis amigos y de mis familiares. Hasta el año 2002 esto era un desastre, hasta la llegada de Uribe, se pacificó el país y me pude ir a vivir para escribir en Río de Oro, en El Carmen, en La Playa, en Ocaña, sin ninguna clase de problemas, y en el Caquetá, en el Doncello, en Solano, en Florencia. De pronto todo cambió con la llegada de Santos. El país explotó todas estas esperanzas con las bombas de las FARC, las campanas tañeron de violencia y en los municipios se agolparon las preguntas de mis estudiantes y ya yo no supe cómo decirle a la gente y explicarles que la paz ya no era de todos porque Santos se la había adjudicado a la guerrilla. Ya no pude decirles que en los territorios de frontera, como los nuestros, alejados de la periferia, el gobierno no es el gobierno de Colombia, sino hay unas autoridades diferentes, brutales, no hay justicia. Ya no pude explicarles a los policías de Acarí, escondidos bajo bultos de arena en los altos del parque, que si mataban a un guerrillero ellos se iban para la cárcel, y en cambio los guerrilleros, si los mataban a ellos, se iban para el Congreso y les daban impunidad. Eso no lo pude explicar, como muchas otras cosas que están sucediendo en el país, como que el presidente elegido para gobernar para el pueblo, gobierna contra el pueblo, que se manifiesta en un 78% contra la forma como se está llevando el proceso de paz. La situación en los territorios nacionales absolutamente atroz, y no les pude explicar cómo el presidente habla de ecología con la guerrilla cuando en Puerto Asís, en el Putumayo, derraman 200.000 galones de crudo, ocasionando el mayor desastre ecológico de la historia. Por esa razón, desde el mismo Catatumbo, desde su misma casa, donde está Megateo uniendo en Acarí a la FARC, EPL, ELN, BACRIM, narcotráfico y paramilitares en torno a la coca, desde esa misma casa me dediqué con mis columnas a ser enemigo de esa paz falsa. Y estas columnas mías fueron validadas por la rabia de la FARC, que en agosto del 2013 me declararon objetivo militar y tuve que abandonar mi familia, mi cátedra universitaria, para exiliarme en Panamá, donde con la nostalgia del río y de la montaña sigo escribiendo con la pluma llena de adrenalina y avanzando para que podamos volver a tener ese amanecer que en alguna época tuvimos en el año 2002.